Gracias por vernos hoy. Estamos muy emocionados. Este ya es nuestro penúltimo día de seminario. Ha sido una jornada muy interesante durante estos meses y pues nos gusta que nos pueda acompañar hoy el doctor Tlacaele Rivera, ¿no? Para los que nos están viendo en Facebook, también pueden dejar sus preguntas y sus saludos en la liga. Me voy a permitir presentar a Tlaca. Tlaca es miembro del Consejo del Comité de Investigación y Ciencia de nuestro proyecto del Corredor Bioalimentario PUC-Milpero. Él es maestro en Ciencias en Ecología Humana con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. Es investigador de la Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología AC, líneas de investigación que maneja o que son sus pasiones seguramente: antropología ecológica, ecología humana, agroecología, ecología política, ecología histórica, Sistema Nacional de Investigación nivel 2 en el CONACYT, y también ha trabajado en temas de antropología, ecología y alimentación, la ecología política e historia, la agroecología, los estudios rurales, así como las ciencias de la complejidad y la modelación acompañante, que son los juegos serios y simuladores sociales, que va a ser justamente la plática del día de hoy. También ha trabajado con comunidades indígenas, campesinas y pequeñas en el sur-sureste y en el noreste de México. Ha publicado artículos científicos en revistas internacionales sobre micropoderes campesinos, redes agroalimentarias, agroecología y juegos de mesa socioculturales serios sobre medios de vida rural. Hoy nos va a presentar la ponencia de aplicación de juegos socioecológicos serios para promover lúdica y participativamente la transmisión agroecológica y la articulación de las redes comerciales justas y relocalizadas. Además, Laca es un muy buen amigo, acaba de ser papá, así que seguramente este año fue para él muchos cambios. Muchas gracias, Laca, por acompañarnos el día de hoy. Sí, al contrario, muchas gracias, Minet, Anel y todo el equipo del proyecto Corredor Agroalimentario de Yucatán por la invitación, y es un gusto compartir e intercambiar ideas con ustedes. Me voy a permitir compartir para ver que todo esté acá en orden. Entonces, me confirman si ven mi presentación. Se ve, creo que nomás tienes que poner la llamada. Ahí está, listo. Ya Ahí está. ya la ven bien. Ya. Bien, perfecto. Entonces, pues sin más preámbulos, me permito arrancar. He denominado la charla, como en su nombre corto, Juegos Serios para promover la transición agroecológica y las redes comerciales justas. Y bueno, acá en pantalla les pongo un juego náhuatl, o sea, se jugó en toda la zona de Mesoamérica, muy poco conocido, que ha quedado prácticamente en el olvido. El juego se llama el Patoli. Patoli quiere decir frijolito, el náhuatl, y es un juego que llegó a ser tan importante como el mismo juego de pelota mesoamericano. Y es un juego pues que fue borrado de la crónica de las Indias por los colonos españoles, porque fue considerado un juego pues pagano. Y ahorita vamos a platicar un poquito sobre ese sentido cultural que ha tenido el juego en las sociedades humanas a lo largo de la historia hasta nuestros días. Miren, prácticamente, sobre todo en las últimas 2 décadas, la agroecología ha estado muy interesada por explorar herramientas metodológicas que sean situadas, que sean participativas y que tiendan a la transdisciplina. Es así que pues, se han surgido, por ejemplo, los diagnósticos rurales participativos, que seguramente ustedes conocen, la experimentación campesina, bajo esta premisa que las y los campesinos ver para creer. Entonces hacen experimentos en sus parcelas para demostrar pues, las ventajas que tiene la agroecología sobre los métodos de producción convencionales. Se ha surgido también aquí desde México, por ejemplo, el marco MESMIS, que es para generar coevaluaciones de sustentabilidad de las parcelas, en donde el equipo evaluador trabaja de manera conjunta con las y los campesinos para definir un sistema de indicadores propio a las parcelas y tratar de generar mejoras. Se han explorado también las cartografías comunitarias o las cartografías sociales para hacer propuestas de ordenamientos agroecológicos del territorio. Hay mucha experiencia en la agroecología, en la sistematización de procesos, de experiencias. O sea, cuando se lleva a cabo un plan de acompañamiento comunitario, se va sentando un precedente de las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, para que sirva de ejemplo a otros procesos. Están también altamente en boga los huertos y las milpas educativas. O sea, sabemos, por ejemplo, Chapingo, el mismo Ecosur han impulsado que los huertos y las milpas son espacios de educación no formal, en donde puede haber como un proceso, una comunidad de aprendizaje.
La agroecología ha cobijado también de manera reciente y de manera muy afectiva las expresiones artísticas. Está todo esto que conocemos del teatro de la liberación de corte latinoamericano, que creo que en el proyecto ya también se han explorado todas estas expresiones artísticas. Está la metodología campesino a campesina, que por excelencia es una metodología agroecológica que surgió en Tlaxcala y ha tenido su mayor realce en la agroecología cubana. Y finalmente, la última apuesta, la última frontera de la investigación agroecológica, pues son los planes de vida, como el caso de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? O sea, tratar de generar una proyección de cómo queremos que sea nuestra comunidad, cómo queremos producir, cómo queremos alimentarnos, con quién queremos comercializar de aquí a los 30, a los 50 años, en donde se integran la visión de los jóvenes, la visión de los ancianos y con un conjunto de acompañantes o de asesores. Entonces, todo esto ha explorado la agroecología, como les comento, sobre todo en los últimos 20 años. Sin embargo, nos llama mucho la atención que la agroecología pues prácticamente se haya olvidado del juego como una herramienta metodológica que puede tener un alto potencial transformador. Y digo que llama la atención porque el juego es prácticamente, es una como condición inherente a muchas de las especies biológicas, particularmente a los mamíferos y sobre todo los homínidos, incluidos pues nuestra especie, el Homo sapiens. Y el juego en nuestra especie tiene algunas connotaciones o adquiere algunos aspectos bioculturales complejos que son muy interesantes. Por ejemplo, prácticamente todas las culturas a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio han jugado para ordenar su relación con el cosmos, ¿no? O sea, este es el caso, por ejemplo, del juego de pelota mesoamericano. Se jugaba para tener una buena relación con los dioses. También a partir del juego se representan elementos y dinámicas biofísicas. Por ejemplo, acá vemos algunos felinos y algunos ungulados jugando una suerte de un tablero parecido al ajedrez. Esto es el Oriente Medio. También las culturas han jugado a lo largo del tiempo para inculturar a sus individuos. Esto es para transmitir sistemas de valores y sistemas de normas. O sea, lo que es ser maya, por ejemplo, se puede transmitir a través del juego. También se juega para incentivar la organización, o sea, aprendemos esquemas y estrategias de organización a través del juego. Muy importante ha sido la capacidad que tiene el juego para mediar o para dirimir conflictos. Ese es el caso, por ejemplo, de la historia y la consolidación de los Juegos Olímpicos, en donde las naciones, en lugar de hacerse la guerra, pues se hacen el juego de una manera parsimoniosa y de una manera, afectiva. Y finalmente, un aspecto muy importante del juego es que el juego nos ayuda a promover el aprendizaje social y sobre este elemento, sobre esta dimensión del juego es la que nos vamos a centrar a lo largo de la charla. Miren, estos juegos ya en formatos de tablero nos vienen acompañando prácticamente desde antes que surgiéramos la agricultura. Esto es hace 10.000, 12.000 años, ya existían juegos en lo que hoy es Jordania. Estos juegos los estaban practicando ya cazadores-recolectores, no sociedades agrícolas, y lo usaban como para pasar un momento de recreación, un momento de descanso en lo que esperaban y se movían de un territorio a otro, ¿no? En estas pues, sociedades itinerantes. Hay juegos tipo calendáricos en Egipto hace 7.000 años, juegos en Irak, hay juegos en Mesoamérica. Esta es una representación de un patoli, del juego que les comenté, del juego del frijolito sobre una piedra. Hay juegos donde ya se representan animales en el África Occidental y hasta que llegamos a los juegos ya muy parecidos al ajedrez que conocemos. Hay muchas expresiones de juegos muy parecidos al ajedrez en el Oriente Medio y después en Europa. Y en adelante, a partir del ajedrez, pues es que los juegos de tablero se nos hacen como mucho más familiares. En tiempos actuales estamos muy familiarizados y familiarizadas con el componente lúdico del juego. Hay tres niveles de juego, que a mí me gusta entender. Entonces, casi todos ya en esta sociedad moderna hemos experimentado el juego lúdico. El juego lúdico es aquel que se juega para pasar un buen rato, un momento de recreación con los amigos o con la familia. Después viene el juego educativo. Muchas personas, cuando saben que yo me dedico a hacer juegos serios, me dicen, ah, sí, nosotros hemos hecho un juego serio porque adaptamos una lotería, porque adaptamos un memorama, porque hicimos tal cosa. Y entonces a mí me gusta aclarar que ese juego que hicieron es un juego educativo. Es un juego en donde además de pasar un buen rato, de tener ese componente lúdico que no se pierde,
hay un mensaje pedagógico de fondo muy claramente establecido. Pero pocos saben y pocos han explorado el juego como una herramienta metodológica. Esto es el juego en su dimensión analítica. Es un juego en donde llevamos a cabo un registro sistemático y ordenado de toda la toma de decisiones y buscamos fomentar la construcción de escenarios de transformación como el que pueden ver ustedes en pantalla. Este juego analítico tiene también un componente pedagógico, o sea, un componente educativo y no pierde a la vez ese componente lúdico. Entonces, sobre esto nos vamos a centrar, sobre la capacidad de un juego de volverse un juego analítico. Esto es una herramienta de investigación. Hay personajes ilustres de la ciencia que ya se han referido al juego y se aproximan a esto que a mí me gusta denominar como juegos serios. Por ejemplo, Albert Einstein, pues, un famoso físico, nos dijo que los juegos son una forma de investigación y no una forma cualquiera, sino una de las formas más elevadas porque implica una alta creatividad intelectual. Entonces, Albert Einstein nos dice que el juego puede ser un enfoque de investigación. Después, un filósofo tan acartonado y existencialista como Friedrich Nietzsche dijo que la madurez del ser humano puede radicar en volver a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Esto es que hay un componente también solemne en el juego, que no es exclusivo a la etapa del desarrollo de la infancia. Después, Stuart Brown es un neuropsicólogo, dijo que el juego nos ofrece la posibilidad de recortar un pedacito del mundo y manipularlo para entenderlo. Entonces nos está introduciendo a lo que es la estilización o lo que es la modelación, ¿no? O sea, agarrar algo de una realidad compleja y reducirla a su mínima expresión a través del juego. Y Francesco Tonucci es un pedagogo italiano muy, muy reconocido, muy destacado. Nos dice que el juego nos ofrece una oportunidad única de ir más allá de las formas de ser actuales para transformar estructuras y para traspasar fronteras. Entonces nos dice que además de un modelo, con los juegos podemos simular. Entonces aquí ya más o menos nos aproximamos a una definición de lo que pueden ser los juegos serios. Es un enfoque que tiene un componente serio, analítico, de modelación y que nos permite simular o nos permite proyectar posibilidades de transformación sobre un sistema, sobre una problemática. Ahora sí, como cayendo en lo que puede ser una definición operativa de un juego de tablero serio, pues son representaciones estilizadas llevadas a su mínima expresión de problemáticas ambientales y problemáticas sociales sobre un tablero de mesa. Como todo juego de mesa que conozcamos, incluye una geometría con trama, tiene un sistema de metas, un sistema de reglas, roles, hay recursos con los cuales jugamos y hacemos un uso de lo que se llama el azar probabilístico. Esto no es un azar totalmente estocástico, sino más bien nosotros determinamos la probabilidad de que salgan los dados y la probabilidad de sacar ciertas tarjetas en función de lo que queremos modelar en el sistema. O sea, nosotros controlamos ese tipo de azar. Implican una parametrización y pilotajes con actores claves. No es trivial, no es fácil hacer un juego que sea interesante. Necesitamos estar trabajando con la comunidad para que los juegos funcionen, o sea, porque estamos construyendo todo un universo. Entonces, dar con el número correcto, dar con la regla compleja correcta implica interacciones con las comunidades y con actores que conocen a profundidad el sistema. Es un enfoque de modelación suave que permite comprender a profundidad problemáticas y explorar escenarios de transformación, tanto individuales como colectivos. Hay muchas personas, muchos colegas que tienen inquietudes en la modelación, pero que no tienen conocimientos muy profundos de matemática ni de computación. Entonces, los juegos son una forma de aproximarnos a modelar de una manera suave. Suelen ser multiactorales. Tratamos de poner sobre la mesa a distintos actores, a ONGs, actores de gobierno, a los actores comunitarios y academia. Muchas veces hacemos cambios de roles para que puedan ponerse en los zapatos del otro y generar empatía sobre cómo experimenta la contraparte u otro sector el sistema o la problemática que estamos, sobre la cual estamos abordando el juego. Llevamos a cabo un registro de las entradas y las salidas del juego para conducir un análisis. Tenemos formatos de registro, vamos tomando nota de prácticamente de todas las decisiones que se van tomando sobre el juego. Estos juegos pueden acompañarse de instrumentos ex ante y ex post para evaluar los efectos del juego sobre el aprendizaje social. Podemos hacer unas encuestas de salida y después algunos cuestionarios al finalizar el juego para ver si logramos cambiar el entendimiento del sistema, la percepción sobre el sistema o la toma de decisiones y las estrategias que se tienen en torno a esa problemática. Y al final conllevan una sesión de reflexión grupal al cierre. Tenemos como este eslogan de que en realidad el aprendizaje comienza cuando el juego termina.
A esto dentro de la jerga de juegos le llamamos el debriefing. Entonces, tenemos una sesión de problematización de qué tanto el juego se parece a la realidad, si pudieran cambiar cosas del juego, cuáles serían, por qué se tomaron las decisiones, cómo se tomaron, qué escenarios son los que se exploraron. Entonces, usamos el juego como un medio para el fin que es tener una reflexión colectiva sobre el sistema y generar nuevos aprendizajes. Estos juegos los diseñamos para generalmente sistemas agrícolas, forestales, pesqueros, también para entornos urbanos, en donde interactúan ambientes y sociedades. Entonces son por excelencia sistemas socioecológicos con los que trabajamos estos juegos. Y muchos de estos sistemas socioecológicos pues tienen adentro estos que se llaman los problemas perversos. O sea, son problemas multicausales donde están diferentes sectores con agendas divergentes, en donde no hay una sola solución para el sistema y entonces implica que nos tenemos que poner de acuerdo para comenzar a tomar decisiones. Entonces, una de estas metodologías para tratar de resolver o avanzar o llevar a un nuevo estado un problema perverso, pues son los juegos. Entonces, en los juegos, para diseñar un juego, comenzamos haciendo un modelo participativo del sistema. O sea, todo lo que entendemos sobre el sistema lo ponemos sobre un simple modelo de cajitas y de flechitas, en donde las cajitas son las variables y las flechitas son las relaciones. Y para eso, generalmente usamos este software que es libre, es gratuito y es muy amigable al usuario, que se llama Mental Modeler. Ustedes los pueden poner en internet y acceden a él. Lo diseñó Stephen Gray. Stephen Gray es como uno de los principales personajes de la sustentabilidad rural y todo lo demás. Entonces ahí tú vas metiendo cajitas, vas metiendo flechitas y te permite hacer una exploración semi-cuantitativa del sistema. O sea, si quito una flechita, ¿qué le pasa al sistema? Si muevo una cajita, ¿qué le pasa al sistema? Y nos permite tratar de representar esa realidad compleja sobre un primer modelo que tiene que ser estilizado. Se puede hacer de manera experta, lo puede hacer solo el grupo de investigación, pero tratamos generalmente de ya involucrar actores comunitarios y actores claves en la construcción del entendimiento del modelo del sistema o de la problemática. Y después pasamos a ludificar ese modelo y para ello usamos esto que se llama el marco de ludificación Octálisis, que es propuesto por Yukai Chu, es un colega de la Universidad de Tokio, es un genio de los juegos. Detrás del gran impacto que están teniendo los juegos de mesa, porque ustedes saben que los juegos de mesa pues es toda una economía actualmente, o sea, hay millones de personas en diferentes países que están consumiendo estos juegos serios, pues está detrás el hecho de que funcionen tan bien y de que logren tanta inmersión en los jugadores, está detrás de este marco de Yukai Chu. Entonces, el marco lo que nos propone de una manera muy, muy simple, muy reducida, es conectar la razón con la emoción y conectar la parte de nuestra conducta a la que le gusta que todo vaya bien. Esto es lo que le llama Yukai Chu el sombrero blanco, con la parte que le gusta también que no todo vaya bien, que es el sombrero negro. Esto es el reforzamiento positivo y el condicionamiento negativo y conectar emoción con razón para lograr un juego que logre como mucha inmersión en los jugadores. Entonces, los que nos dice, o sea, hay 8 elementos súper importantes para lograr hacer que un juego funcione. Lo primero es que tiene que tener un llamado épico, o sea, como Catán, o sea, Catán te invita a colonizar mundos, entonces tiene un llamado épico, te invita a una trama interesante. Lo primero que hace también un juego es empoderarte, al darte recursos, a darte un territorio, te empodera y hace que tú te metas al sistema. Algo muy importante también es la influencia social. Si es un juego donde tú estás tomando decisiones de manera individual, de manera aislada y no interactúas con el resto de las personas sobre el tablero, pues es un juego que se aísla y no logra surtir este efecto que creemos que es el diálogo, es la atención. Otro aspecto muy importante es la imprevisibilidad. O sea, no saber qué va a pasar en el juego es un elemento de enganche súper importante. Que haya pérdidas en el sistema. Si es un juego totalmente sobrado, es un juego que lleva una trayectoria ascendente, pues es un juego aburrido. O sea, cuando se aprieta el juego es cuando se pone bueno. Hay que tener también un sentido de propiedad.
generalmente te dan propiedad para que tú como que te ancles al juego. Y algo muy importante es un sistema de metas. Los jugadores siempre te piden saber a qué están jugando, un sistema de metas. Algo muy importante es que nosotros hemos cambiado el entendimiento del juego. Estamos programados culturalmente para los juegos de competencia. Cuando nosotros llevamos estos juegos serios, siempre nos dicen los jugadores y las jugadoras de quién ganó y quién perdió, ¿no? O sea, cómo se gana y cómo se pierde. Y nosotros hemos tratado de modificar ese modelo de competencia diciéndoles, aquí no pierden ni ganan las personas. Aquí lo que pierde o gana es la sustentabilidad del sistema. Entonces ahí hay como un cambio de chip en la programación cultural que tenemos del modelo de competencia. Eh, y hay un universo muy vasto para diseñar estos juegos. A esto es lo que se llaman las geometrías de juegos. Entonces hay múltiples posibilidades. Hay juegos de cartas, que los conocemos. Hay juegos de ruleta, por ejemplo, juegos sobre el clima. El clima en realidad ahorita con este cambio climático es en realidad una ruleta, ¿no? La probabilidad que te vaya bien o mal es tirar pues los dados, ¿no? Entonces hay juegos que se están haciendo sobre ruleta. Hay juegos de maqueta. Ahí, por ejemplo, pueden ver al centro arriba un juego de maqueta en la India. Estos juegos se están usando mucho para tratar de promover innovaciones en sistemas agroforestales. Por ejemplo, yo me imagino el Sembrando Vida o Producción para el Bienestar antes de llegar y por default proponer su modelo, sería bueno como establecer un diálogo, ¿no? A través de juegos de maqueta. Son juegos tridimensionales. Entonces, imagínense un juego donde Sembrando Vida llega y les pregunta a los campesinos locales como, a ver, aquí tienes elementos, diseña tu sistema agroforestal actual. Y luego los técnicos de Sembrando Vida le dicen, mira, nosotros tenemos estas propuestas, el sistema MIAF y el sistema SAF. Y entonces en una tercera maqueta dicen, ¿por qué no generamos un diálogo de saberes y hacemos un modelo que integre las prácticas tradicionales, las prácticas locales con nuestra propuesta técnica de los sistemas agroforestales y de la milpa intercalada con árboles frutales? Entonces generamos un diálogo y generamos un modelo antes de y después lo llevamos a la práctica, ¿no? O sea, y entonces aquí vemos las posibles consecuencias de ese modelo en un entorno controlado, en un espacio seguro de modelación y simulación. Hay juegos de redes, este juego tiene mucho potencial, estos juegos se han usado para la gobernanza, pero también se pueden usar para tratar de impulsar pues, redes alternativas alimentarias, que es uno de los temas que hoy vamos a tratar. Hay juegos estratégicos cara a cara, ese es el ajedrez azteca, diseñado por Luis García Barrios, del que vamos a hablar más adelante. Son juegos de un jugador y otro jugador. Hay juegos individuales y colectivos, juegos interescala, como pueden ver abajo. A la izquierda estos juegos son muy interesantes porque cada persona está jugando a un nivel individual, o sea, está jugando un tablero que puede ser la familia, por ejemplo, pero a la par las decisiones que toma a nivel individual afectan a un tablero al centro que es un tablero colectivo. Por ejemplo, imagínense, yo puedo jugar a mi parcela, pero estoy configurando un paisaje. Puedo jugar a la economía familiar, pero estoy configurando un medio de vida comunitario, ¿no? Entonces, esto nos permite tener juegos de escala. Hay juegos performativos que también son muy, muy interesantes. Estos juegos comienzan con la mesa en blanco y lo que pasa es que cada jugador tiene elementos y la persona que está administrando o está facilitando el juego lanza una narrativa, o sea, construye, por ejemplo, nos acaban de dotar tierra en el trópico húmedo y ahora pues tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar. Entonces las personas comienzan a poner elementos sobre el tablero y después ya pasaron 20 años y ahora viene una política que nos propone pues transitar a la ganadería. Entonces las personas toman decisiones. El juego se va preconfigurando constantemente a partir de una narrativa, un storytelling que se llama un world making, o un hacer el mundo. Entonces esto nos permite proyectar escenarios, ¿no? ¿Cómo reaccionarían los jugadores ante ciertos tipos de escenarios? Y la última frontera de estas herramientas es que sean asistidos por las tecnologías de la información que tenemos ahora, ¿no? Entonces están haciendo juegos de tableta. Por ejemplo, ahí ven una tablet súper grande en donde es una pues tablet táctil y entonces van tomando decisiones directamente con el dedo y todo esto se va a una base de datos en una Access o en un Excel y ya pues se genera de manera sistemática el registro, la captura de los datos. Y también hay juegos asistidos por proyección. Estos son juegos que los hacen más las y los geógrafos. Entonces lo que tienes aquí es un mapa a escala en una proyección con un proyector y es como una cartografía que se ludifica. Entonces se comienzan a poner aspectos lúdicos, se comienza a jugar sobre la proyección del sistema de información geográfica. Estos juegos se han usado mucho para analizar cambios de cobertura forestal, también dinámicas de cambio de uso de suelo.
Hay recursos, o sea, quienes nos dedicamos a esto, hay una comunidad internacional poco conocida en México, poco conocida en Latinoamérica. Estas dos son las dos grandes escuelas, el Component Modeling, la modelación acompañante. Este es el grupo del CIRAD en Francia, en Montpellier, y luego está el grupo de los Juegos para la Sustentabilidad. Este grupo se encuentra en la Universidad Estatal de Arizona. Y entonces hay libros, por ejemplo, Johan Huizinga hizo todo un libro sobre el Homo Ludens, es un recuento histórico sobre el componente lúdico en las sociedades humanas. Elinor Armstrong, la primera mujer en ganar el Premio Nobel en Economía, también dedicó un libro completo a los juegos. Estos son juegos de dilemas de cooperación o dilemas de no cooperación en el manejo de los recursos naturales de uso común, que era el tema por la que ella se hizo acreedora al Nobel. Tenemos este libro de la Escuela Francesa, una guía para la modelación acompañante. Tenemos, por ejemplo, este libro de Yukai Shu del que ya les hablé, cómo aplicar el marco de ludificación, cómo hacer un juego a partir de cualquier problemática o cualquier sistema. Y pues tenemos también reuniones internacionales cada 2 años en donde nos juntamos a presentar y intercambiar sobre estos juegos. Particularmente a mí me ha tocado participar en el diseño o en la implementación de 10 juegos de tablero y otro tanto de juegos de computadora, de los cuales pues hoy no les voy a hablar, hoy estoy hablando solamente sobre tableros. ¿Por qué tableros? Porque pues, los tableros son más accesibles los campesinos y las campesinas con los que trabajamos. Son económicos, prácticamente en el campo existe una historia de pasar las tardes jugando algún juego de mesa, entonces como que hemos visto que este formato sirve mucho para los contextos rurales donde además no tenemos como todo ese alcance tecnológico del internet, no sabemos si donde vamos a estar va a haber luz, entonces estos juegos siempre nos piden los juegos los campesinos, entonces estos en este formato de tablero es como el mejor formato que hemos encontrado para poder dejarles ahí los juegos también. Entonces a mí me ha tocado participar en 10 de estos juegos que son de tablero. El primero es el ajedrez azteca. Ahorita les voy a platicar sobre él de manera detallada. El segundo es Río de la Vida Campesina. Este Río de la Vida Campesina es un juego sobre los medios de vida en el campo, sobre la reproducción social en el campo. Hay otro juego que se llama Gente en el Campo. Este es un juego sobre el recambio generacional. ¿Por qué deciden o no deciden los jóvenes quedarse y continuar con las actividades agrícolas o mejor migrar y hacer vida en las ciudades? El juego Cafés, este juego es un juego sobre los cambios que está experimentando la cafeticultura campesina en Yucatán a causa de la roya y a causa también pues, de lo castigado que están las redes comerciales. Luego tenemos otro juego, Trigo Río. Este juego se los voy a platicar ahorita a detalle. Tenemos Pesca en el Golfo. Este es un juego que hice con Ecosur. Y este es un juego para generar empatía sobre los retos, las incertidumbres y el mar de reglas al que se tienen que enfrentar los pescadores ribereños en ese contexto del Golfo de México, en donde hay un gran auge petrolero y en donde hay muchos intereses de conservación y generalmente los pescadores son ese sector como más relegado en términos económicos y al que se le achacan muchas de las causas de la degradación del Golfo de México. Entonces es un juego para promover empatía hacia el sector pesquero. Luego tenemos un juego que es el Adivina Cuál, sobre la recolección de plantas y hongos. Este también les voy a contar, entonces no profundizo. Tenemos un juego también sobre la fauna bicafetal, porque aquí también en el contexto cafetalero de Veracruz, muchas y muchos campesinos pues piensan que la fauna, estos pequeños mamíferos sobre todo son nocivos para su cultivo, entonces tratamos de generar empatía y esquemas de cuidado sobre esta fauna que les acompañe y que cohabita en sus cafetales. Tenemos el juego Pipioli. Este juego lo diseñamos para los Tuxtlas acá en Veracruz también. Y es un juego donde analizamos el tipo de fragmentación que tiene el paisaje, de qué manera repercute sobre los polinizadores que ahí pueden estar y los servicios de polinización que brindan a cultivos de interés. Entonces, de qué manera para tratar de comunicarle a las y los campesinos que si hacen muchos cambios de uso de suelo y cambian toda la cobertura forestal, están perjudicando la presencia de polinizadores y ellos mismos se están afectando porque no van a tener polinizadores para sus principales cultivos de los cuales dependen, ¿no? Entonces es un juego que integra estas tres escalas, ¿no? Los polinizadores, las parcelas y los paisajes. Se llama Pipioli, Pipioli quiere decir abeja en náhuatl. Y finalmente Milpa, que es este juego también, sobre este juego también les voy a platicar y es el que me parece que tiene más utilidad para el contexto del proyecto que nos ocupa del corredor agroalimentario de Yucatán. Y es el que me gustaría que difundamos y que adaptemos para la zona de trabajo.
Bien, entonces comienzo con ajedrez azteca. Bueno, ahí en la foto ven ustedes a Ivette Perfecto y a John Van der Meer. Ellos son investigadores de la Universidad de Michigan, son considerados dos de los agroecólogos más prominentes de nuestros tiempos y tienen alrededor de unas 3 o 4 décadas ya estudiando sistemas cafetaleros en la región del Soconusco, en Chiapas. Obviamente, cuando vino la afectación de la roya, pues en estas zonas de Chiapas, al igual que en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero y en otras zonas del mundo, comenzó a haber una simplificación de los agroecosistemas de café bajo sombra, o sea, los desmontaban para sembrar variedades de sol y que requerían un alto uso de agroquímicos, porque esto fue lo que el gobierno y lo que organizaciones no gubernamentales les fomentaron, ¿no? También relaciones comerciales con AMSA, relaciones comerciales con Starbucks, fue como el sistema de café no se puede caer, entonces si vivimos una afectación por roya, pues lo que tenemos que hacer es cambiar a variedades de sol, a variedades Costa Rica, a variedades colombianas y seguir con la producción. Entonces ahí te van insumos, ahí te van plántulas y estas variedades como son de sol, pues tenían que desmontar toda la cobertura de los bosques. Entonces, John y Beth, pues se preocuparon mucho por esta temática y dijeron, tiene que haber una solución agroecológica. Entonces, se hicieron esta pregunta, ¿de qué manera se podría promover un manejo agroecológico de la roya a través de las interacciones ecológicas que tienen lugar en los sistemas cafetaleros? O sea, ¿de qué manera podría haber un control de plagas a partir de poner en juego las propias interacciones? Como ellos ya tenían mucho trabajo en entomología agrícola, o sea, estudiando los insectos del cafetal, pues llegaron a esta red. Dijeron, si nosotros podemos tener esta red en balance, es una red altamente compleja, no tiene una complejidad que le llamamos nosotros constitutiva, no es por el número de elementos, el número de elementos son menos de 10 especies y además muchas de ellas ni siquiera son especies distintas, son la misma especie en un diferente estadio biológico. Lo que hace compleja la red es que tenemos diferentes tipos de interacciones. Tenemos interacciones positivas, interacciones negativas y unas interacciones que se llaman interacciones de segundo orden. Se pueden entender, por ejemplo, con el aforismo, el enemigo de mi enemigo puede volverse mi amigo. O es mi enemigo, pero bajo ciertas condiciones de humedad o de temperatura, se vuelve mi amigo. Entonces son interacciones que se medían por otra interacción o se medirían por un rasgo ambiental. Entonces eso lo hace sumamente complejo. Johnny y Beth dijeron, si se logra este balance de las interacciones ecológicas, va a disminuir la incidencia de roya y el tipo de afectación que tiene la roya sobre los sistemas cafetaleros. Entonces, ¿cuál era la manera de probarlo? Pues haciendo un experimento. Entonces, en un lugar incitando la conformación de esta red y en otro lugar no incitándola, y efectivamente lograron comprobar que le pegaba menos roya y que como les pegaba la roya también les pegaba de manera menos fuerte. Entonces, tenían un resultado. Entonces lo que hicieron es que pues trataron de comunicar esta red a partir de los medios que un investigador, una investigadora clásica tiene a su alcance, ¿no? A través de talleres de educación ambiental, narrando la historia ambiental de esta red, ¿no? De esta red ecológica. Y esto lo hacían a través de talleres en la región del Soconusco y pues se enfrentaron al reto que las y los campesinos tenían muchas dificultades para lograr comprender la red por esto, porque hay muchos tipos de interacciones. Entonces comunicaban, lo que hacían es que les ponían la red y les quitaban el tipo de interacciones y el tipo de carita y les pedían que la reconstruyeran la red, o sea, que la volvieran a armar y se enfrentaban a que menos de la mitad de la red se comprendía. Y esto llevó a Luis García Barrios, investigador del Colegio de la Frontera Sur, como ustedes saben, también pues muy involucrado con el PRONACE de soberanía alimentaria, a decir, ¿por qué no ponemos esta red de interacciones ecológicas sobre un tablero de ajedrez, en donde en lugar de peones, alfiles, caballos, lo que tengamos sean las especies ecológicas, y así como un caballo se mueve dos y uno, como un alfil se mueve de manera diagonal y el peón se mueve para adelante, pues pongamos que las especies se puedan mover de acuerdo al tipo de interacciones que tienen, ¿no? Entonces que este tablero esté mediado por reglas en donde sean el tipo de interacciones que tiene una especie y las otras especies. Entonces se parametrizó, se equilibró matemáticamente el juego y el juego se trata de de un campesino y otro campesino cafetalero jugando a tratar de comerse las especies del otro, como es normalmente un ajedrez. Entonces esto se implementó a través de talleres
talleres de ajedrez azteca en donde se les convocaba a los cafeticultores a experimentar un juego, no se les decía para qué era el juego, no se les decía el propósito de fondo, simplemente jugaban en un torneo en donde se daban algunos premios como expulpadores y otras cosas que son de interés para el sector, y jugaban alrededor de entre 3 y 5 rondas de juego, ¿no? Se iban eliminando, llegaban a una gran final, etcétera. Y después, sin darse cuenta, se les pedía volver a reconstruir la red ecológica que habían intentado John y Beth. Y pues, ¿cuál era la sorpresa? Que lograron incrementar mucho más el aprendizaje. Alrededor de un 90-95% de la red lograba comprenderse a cabalidad. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando esto que llamamos un aprendizaje inmanente. O sea, esta parte de que estás aprender a través del juego sin darte cuenta que estás aprendiendo y oh sorpresa, así es como aprenden los niños, así es como aprendemos nosotros. Es el aprendizaje probado por la neuropsicología, es el aprendizaje más significativo, más situado, más profundo. Esos aprendizajes nos quedan para siempre. Esto se formalizó en términos matemáticos y a Luis y colegas pues les dieron el premio al mejor artículo en la revista más prestigiosa sobre sistemas socioecológicos, que es Ecology and Society, y esto pues fue todo un hito para la metodología de juegos a nivel mundial. Se había logrado comprobar que un juego socioecológico serio tiene más potencia que un taller de educación ambiental para promover aprendizajes significativos y aprendizajes profundos. Bueno, siguiendo esta experiencia, también con el grupo de Diana Luque, en el CIAT, yo tuve la oportunidad de diseñar este juego, que es el juego que se llama Trigo Río. Y acá en esta zona en el Valle del Mayo viven el grupo que se llaman los Yoreme o los Mayos, en alusión también al río que habitan. Entonces es un pueblo que hasta hace unos años se dedicaba a la agricultura de subsistencia, pero en años recientes ha cambiado un modelo de renta y venta de las tierras porque dicen pues que no hay más de qué vivir. Entonces le rentan o le venden tierra a estos que se llaman agrotitanes, o sea, son grandes capitales del norte del país interesados en la producción a gran escala de trigo. Y entonces les rentan y les compran tierra, no tanto por la tierra per se, porque eso lo podrían hacer en cualquier lado, sino les compran y la rentan tierra porque particularmente en esta zona, en el distrito de riego, se administra que cuando tú alienas o adquieres el derecho de la tierra, en automático te haces acreedor a adquirir agua para riego a través de esta presa que pueden ver en pantalla. Entonces lo que hicimos fue pues modelar todo esto sobre un tablero, que es el que ustedes pueden ver en pantalla, y juegan 4 jugadores, jugamos con ejidatarios, con ejidatarias, pero es un juego de inversión de roles. Invitamos a los ejidatarios y a las ejidatarias a asumir el rol de agrotitanes, que llegan a rentarles o a comprarles tierra. Y entonces ellos lo que tienen que juegan a ver quién es el agricultor del año, a ver quién produce más trigo, y el que produce más trigo decide cómo se va a administrar el agua de la siguiente ronda. Entonces ellos juegan sin menoscabo de las implicaciones ambientales, de las implicaciones agrarias, ellos juegan a tratar de lograr los máximos rendimientos y a vender lo mejor posible el trigo, ¿no? Entonces juegan. Aquí tenemos ejidatarios, ejidatarias mayos jugando muy divertidos, o sea, jugando el trigo río y después les presentamos los resultados, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla, en el gráfico, en el inciso A, ustedes pueden ver cómo comienzan ellos destinando agua al río. Ellos se hacen llamar los lloremes, quieren decir los que danzan y los que gritan sobre el río. Para ellos, en el momento que el río se seca o el río muere, ellos mueren como cultura también y el río, pues, oh sorpresa, se está secando, ¿no? Entonces están frente a un fuerte shock cultural. Entonces ellos comienzan destinando agua para el río, al caudal ecológico, porque para ellos es muy importante el río, pero a manera que entran en el juego, que logran la inversión en el juego y que ven que están compitiendo por volverse el principal productor de trigo, abandonan el caudal ecológico y comienzan a destinar todo el agua para la producción de trigo. Entonces vemos cómo a manera que se incrementa el trigo, va disminuyendo el caudal ecológico del río hasta en muchas ocasiones perderse. Luego en el inciso B, vemos en lo oscurito, vemos lo que gana el ejido. Eso es lo que gana el ejido por la renta de tierra. Entonces vemos que lo que gana el ejido es muy ínfimo, es muy mínimo comparado con toda la ganancia que se llevan los agrotitanes por el modelo de producción de trigo, que es el gris más claro que ustedes ven arriba, ¿no? Entonces ahí logramos generar este mensaje poderoso de ellos están llevando dádivas en comparado con toda la riqueza que está ganando el agronegocio por ese modelo de producción. Y finalmente en el inciso C vemos las rondas. Es un juego que se juega 5 rondas. Y a partir de la tercera ronda,
vemos de qué manera se va colapsando, se van sobregirando las tierras hasta dejar prácticamente pues un desierto agrícola. Este modelo le llamamos un modelo de acaparamiento crónico de tierras y de agua. Es muy parecido, es una suerte de minería agrícola, en donde los grandes productores ya no les interesa tanto comprar la tierra, sino les interesa rentar un contrato de arrendamiento por 20, por 30 años, expoliar las tierras, sacarle toda su fertilidad, usar el agua y después que colapsan el sistema, moverse a otro lado. Entonces se van moviendo así prácticamente como minas y dejan todas las externalidades para los campesinos locales, ¿no? Entonces les hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de tierra vas a heredar a tus hijos, ¿no? Pues un desierto, ¿no? ¿Qué tanto ganas tú comparado con lo que ganan las personas que llegan y dicen, pues no, bueno, entonces no es un medio de vida tan bueno, ¿no? Es un medio donde nos están chupando la riqueza, ¿no? Y finalmente tienen este tipo de reflexiones, pues nos estamos dejando llevar por el modelo rentista de la tierra, pero los agrotitanes lo que quieren en lo oculto es acabarse el agua para su cultivo de trigo. ¿Qué tierras y qué ríos vamos a heredarle a nuestros hijos? No es que nos hacemos llamar los que gritan sobre el río, o sea, están a partir del juego, están teniendo asambleas mensuales para tratar de poner condiciones y candados legales y normativos a la renta de las tierras y comenzar a dejar de rentar y vender tierras. Entonces, los juegos son un instrumento con mucho potencial político de transformación. Ahora nos movemos acá a Veracruz, ahora a otra región de Veracruz, que no es la cafetalera, es el Cofre de Perote, es una región de alta montaña, y aquí condujimos una investigación de tipo etnobotánica, etnobiológica, en donde nos interesaba saber las comunidades que viven acá en la montaña, pues qué tantas plantas y qué tanto hongos que no cultivan, sino que recolectan, que fomentan, que toleran, están aprovechando para su alimentación, para sus dietas. Y nos encontramos que son 60 especies de plantas y 25 especies de hongos, y acá vemos una temporalidad, ¿no? Estas son, como son especies que no cultivan, están disponibles de manera muy demarcada a lo largo de un ciclo anual. Algunas de ellas sí están disponibles a lo largo del año, pero particularmente los hongos, pues son de la temporada de lluvia y son fuente de una rica gastronomía. Documentamos la gastronomía y hemos encontrado decenas de platillos que dependen exclusivamente de estas plantas o estos hongos. Por ejemplo, ahí pueden ver un atole de mora silvestre o pueden ver un tamal que se hace con la flor de chachana, que es con la flor de un tipo de frijol silvestre y entonces adentro le ponen esta flor, es como muy, muy tradicional. Eh, Sin embargo, dentro de la investigación etnobotánica, etnobiológica, les preguntamos, ¿no? A las personas mayores que son con las que trabajamos, pues qué tanto los jóvenes y los niños conocen, en dónde salen, cómo se recolectan, en qué temporada estas plantas y qué tanto participan en la recolección y qué tanto también les gusta, tienen interés por seguirlo consumiendo o qué tanto ya no. Entonces, pues nos dijeron lo que sabemos y lo que está pasando en gran parte del México rural, ¿no? Que ya ni participan mucho en la recolección, ni conocen ya estas plantas ni estos hongos, y pues al momento de que se les sirven ya han cambiado mucho sus gustos alimentarios más hacia los ultraprocesados, entonces tampoco es que son muy adeptos a consumirlos porque les parecen sabores como muy, muy agrios, ¿no? Entonces pensamos hacer una adaptación del juego de el Adivina Cuál, que ustedes conocen, para tratar de fomentar con niños y con jóvenes la revitalización cultural de estos conocimientos, bajo la premisa o bajo la supuesta del juego que replicando y ajustando el Adivina Quién que todos conocemos, de preguntar, asociar y memorizar rasgos a figuras, los jóvenes rurales pues emprenderán de manera lúdica, inmanente, sobre la recolección de plantas, alimentos, los cuales permitirá generar un espacio de reflexión al finalizar el juego sobre la importancia de revitalizar los conocimientos y las prácticas asociadas a dichos alimentos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es lo mismo que en el ajedrez azteca, generar un grupo testigo, o sea, toda la información que hemos acumulado sobre el tema, llevar a unos niños de la escuela, de la primaria y de la secundaria y darles un taller de educación ambiental, un taller y de cultura alimentaria para ver y después hacerles una prueba ex antes y ex post, o sea, ponerles todos los listados y decirles, a ver, tú sabes cómo se llama, tú sabes dónde crece, tú sabes en qué temporada crece, tú sabes cómo se prepara y pues lo llenan. Le damos el taller de educación ambiental y lo vuelven a llenar para ver qué tanto aprendieron. Hacer esto con el taller de educación ambiental y el taller de cultura alimentaria y por el otro lado compararlo con el juego que hagamos nosotros. Entonces nosotros pensamos que el juego va a ser más efectivo porque a partir de estarse preguntando, tu especie es un arbusto, tu especie es una hierba, tu especie es un árbol, ¿qué hay que hacer para que crezca? Crece de manera sola, hay que fomentarla, hay que tolerarla. ¿Dónde crece? En el monte, en el río, en la milpa, en el huerto.
¿Cuándo sale? ¿Es de verano? ¿Es de lluvias? ¿Es del invierno? ¿Cómo lo comes? ¿Se hace atole? ¿Se prepara en un tamal? ¿Se usa como un guiso principal? ¿Es un condimento? Etcétera. Y finalmente, ¿por qué es importante comerlos? Porque es una fuente de hierro, es una fuente de vitaminas, de proteínas, tiene capacidades nutracéuticas. En el estar pregunte y pregunte y asociando y asociando y asociando, tratando de adivinar qué especie tiene el otro, qué tarjeta tiene el otro, se van a familiarizar con todo este universo de la recolección y del aprovechamiento alimentario de estas especies. Y nosotros creemos que a partir de ahí, el aprendizaje comienza cuando el juego termina, vamos a tener la capacidad de interesarlos otra vez y de revitalizar culturalmente pues el consumo y la participación en la recolección de estas especies, que son muy importantes porque no cuestan, no hay que hacer nada para que salgan, solo un poco de trabajo y pues son prácticamente de manera innata orgánicas, porque no se les aplica pues nada, ¿no? Y ahora sí, nos vamos como para el juego que me parece a mí de mayor utilidad para el corredor agroalimentario. Pues bueno, sabemos que las familias campesinas, prácticamente milperas a lo largo y ancho del país, se enfrentan tres grandes retos, así como muy, muy centrales. Los primeros son los retos productivos, o sea, los rendimientos cada vez son menores. Esto producto pues de que los suelos están empobrecidos, de que no se tiene muchas veces el mejor potencial genético, las mejores variedades seleccionadas para los cultivos nativos y pues de toda la incertidumbre y variabilidad climática que afecta a los productores de temporal. Luego sabemos que hay problemas alimentarios, sabemos que muchas veces las milpas ya dan menos de los alimentos de lo que se consume en menos de la mitad del año, ¿no? O sea, ya una milpa alcanza para alimentar a una familia, si bien le va, la mitad del año. Y no en todos los productos. Cada vez vemos que se requieren más los productos ultraprocesados de las tiendas, de los tendejones, ¿no? O de ir a las ciudades a hacer incluso el súper, si están las condiciones económicas para ello. Y lo otro son los aspectos comerciales, ¿no? También sabemos que pues las y los campesinos son los más castigados en las cadenas de distribución y de comercialización, entonces pues están ávidos de fomentar modelos alternativos de comercialización de sus alimentos. Entonces lo que hicimos acá fue diseñar un juego que se llama MILPA. MILPA es el acrónimo de Manejo Innovaciones Locales para la Producción Agroecológica y es un juego que lo juegan cuatro familias. Y es un juego donde rápido los tratamos de meter a estos tres dilemas. O sea, se meten en problemas productivos reales, se meten en problemas alimentarios donde no les alcanza la alimentación para todo el año y ven muy castigados la comercialización de sus productos. Entonces, a partir de que se meten en estos tres dilemas, sacamos 5 tarjetas, o sea, les ponemos sobre la mesa 5 tarjetas, construimos una narrativa de que llegó un grupo de investigación, en este caso, por ejemplo, puede ser el corredor agroalimentario, y les propone 5 innovaciones, pero algo muy interesante es que estas innovaciones agroecológicas no son paternalistas ni clientelares, no es el gobierno que está llegando a dártelo todo. Estas innovaciones te cuestan trabajo, te cuestan dinero y te cuestan pues comunicación y diálogo y desarrollo de capacidades técnicas. Y estas son 5. Es la milpa intercalada con árboles frutales, es el mejoramiento participativo de maíz nativo, son los bancos comunitarios de semillas, son las cajas de ahorro rural y son la red de comercialización justa y localizada. Puede ser cualquier otra más, ¿no? O pueden surgir más. Pero nosotros hasta ahorita estamos trabajando con estas 5. Y entonces lo interesante es que algunas de ellas pueden ser colectivas. Por ejemplo, tú no puedes hacer una caja de ahorro rural, un banco comunitario de semillas, si no desean participar las 4 familias. Mientras que otras sí pueden ser individuales. Por ejemplo, sí se puede explorar un esquema de producción de una milpa intercalada con árboles frutales o tú puedes llevar a cabo un mejoramiento participativo del maíz nativo en tu parcela. Entonces se tienen que poner de acuerdo si quieren entrarle o no quieren entrarle y todo el juego versa sobre esto, o sea, sobre que en una primera etapa de juego ellos experimentan lo que es jugar sin innovaciones agroecológicas y meterse en problemas productivos, alimentarios y comerciales y después experimentar los cambios sobre la reproducción campesina que te permite explorar alguna de estas 5 innovaciones o un conjunto de estas innovaciones, algunas poniéndose de acuerdo de manera colectiva, mientras que otras pueden ser de manera individual, y entonces el juego trata sobre que sientan de qué manera estas innovaciones les pueden apoyar a transformar estas complejidades que enfrentan como familias campesinas. Hay 3 preguntas centrales que me suelen hacer. Son 3 preguntas que siempre me hacen sobre los juegos cuando presento. La primera es, ¿cuál es la receta para diseñar un juego socioecológico de tablero serio? O sea, dime la fórmula porque yo quiero hacer uno. Y entonces yo le respondo, la fórmula es a la Picasso.
Picasso dijo, me llevó 4 años pintar como Miguel Ángel, esto es ser un gran ejecutor de la técnica y toda una vida pintar como un niño. No hay otra para un juego socioecológico serio, un juego analítico que registra, que es una herramienta de investigación que busca la transformación social, que estar a prueba y error, bosquejando, 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 hasta que el modelo se simplifica hasta llegar a representar el modelo en sus mínimos trazos posibles y hacer lo que funcione. Y esto es la metáfora del toro de Picasso, ¿no? Tú puedes pintar el toro de manera detallada, o sea, prácticamente generar un modelo que sea igual a la realidad, pero va a ser muy, muy, muy torpe el modelo, o sea, va a llevar mucho tiempo jugarlo. O tú puedes llevarlo a 5 trazos en donde a nadie le quede duda que ahí hay un toro y ese modelo es como muy súper ágil para jugar. Entonces, el gran reto es generar modelos estilizados sobre el sistema y no hay de otra que estar practique y practique y practique y pues bueno, tener algunos elementos básicos de modelación. Otra pregunta que siempre me hacen es, ¿implican mucho esfuerzo los juegos? ¿Cómo hacer para que el juego no se extralimite al simple caso de estudio y pueda adaptarse a otros contextos? O sea, como si ya me le voy a dedicar a hacer un juego, pues no quiero que se quede ahí en el caso de estudio, sino que se puede usar en otras partes de México, incluso en otras partes del mundo. Nosotros usamos juegos de otras partes del mundo y en otras partes del mundo usan nuestros juegos. Entonces, la clave aquí es vincular estos dos elementos. Suena muy, muy pomposo, muy académico. Son los elementos nomotéticos y los elementos ideográficos. El elemento nomotético es capturar la estructura y las dinámicas centrales del modelo de un sistema. Es hacer un juego que sea lo suficientemente genérico. Por ejemplo, el juego de la milpa. Ese juego es prácticamente cualquier familia milpera tiene problemas productivos, tiene problemas alimentarios y tiene problemas comerciales. Y esas innovaciones pueden aplicar pues, prácticamente a cualquier sistema milpero también del país o de Centroamérica. Y por el otro lado, el componente ideográfico es construir una narrativa y dotar valores sobre las particulares del contexto. O sea, ¿cómo hacemos para que ellos logren inmersarse en ese juego? Dando santo y seña. Si a ese modelo le pongo eh, en el cerrito que se llama tal, pues ellos dicen, este juego es súper sobre mi realidad, ¿no? Si le digo, la variedad de maíz es tal todavía, dicen, o sea, este juego es muy a mi realidad. Si a la caja de ahorro le pones el nombre de un nombre en maya, pues dicen, sí, o sea, este juego es totalmente nuestra realidad. Sin embargo, lo que está detrás del juego, pues son características generales para cualquier sistema milpero. Simplemente lo informamos a partir de contextos locales, de narrativas muy, muy locales que logren la inmersión de los jugadores y que sientan que ese juego fue diseñado exclusivamente para ellos. Entonces, esto es todo un arte, ¿no? De vincular lo general con lo particular para lograr un juego que funcione muy bien en el contexto local, pero que se pueda extrapolar prácticamente a otro sistema con características similares, sea en el mismo país o sea incluso en otra parte del mundo. Y otra pregunta que me hacen también las personas que son un poco incrédulas y escépticas a esta apuesta es, pues no son los juegos como herramientas muy ingenuas en cuanto al poder, o sea, parece que son jueguitos como naif, jueguitos ingenuos. Y entonces yo les respondo a la Foucault, ¿no? O sea, les digo con la metáfora del cuadro de las meninas de Velázquez, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese cuadro, si se fijan ustedes, está hasta el propio Velázquez, es un cuadro que ha sido muy, muy analizado. Todo el cuadro está explicado por alguien que no está en el cuadro. Y esa persona que es la que está explicando todo el cuadro es el monarca. O sea, todos están en el cuadro en función del monarca que no aparece en el cuadro. Y esa es la metáfora del poder. El poder es un epifenómeno. No tiene que estar presente para explicar prácticamente todo el sistema. También usamos la metáfora de que estos juegos son como un plato, ¿no? O sea, no le tienes que ver la sal por encima para que sientas la sal que tiene, ¿no? Sí te vas a dar cuenta si le sobra o si le falta sal, pero no lo tienes que ver. Entonces, estos juegos son juegos que tratan sobre el poder, porque al tratar de conformar una red de comercialización alternativa, a tratar de generar un modelo alternativo de producción, pues vas contra los intereses del agronegocio, contra los intereses del supermercado. Entonces, estos juegos tienen poder adentro de manera inherente. Y un ejemplo pues muy palpable de que estos juegos son sobre el poder es que hemos trabajado, por ejemplo, con las comunidades zapatistas para generar juegos sobre la autonomía o con el MST en Brasil para generar juegos también sobre la reforma agraria integral, ¿no? Esta proclama que tiene el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, para que les restituyan tierras campesinas. Bueno, me acerco ya como a concluir. Primera conclusión, los juegos serios de tablero son herramientas de cartón menos acartonadas, ¿no? Representan tanto termómetros, o sea, nos permiten medir qué tanto conocemos sobre el sistema,
pero a la par son vitaminas. O sea, nos permiten ya desde un punto de vista, desde que estamos haciendo el juego, comenzar a transformar la realidad. Son aproximaciones de modelación suave, o sea, es una forma de modelar sin tener conocimientos muy profundos de matemática ni de computación, desde un sentido común, desde un punto de vista muy intuitivo. Implican procesos de la más alta creatividad intelectual y artística. O sea, colegas a los que ya hemos involucrado en el diseño e implementación de estos juegos nos dicen, yo no había, esto es mucho más interesante que escribir papers y que hacer talleres con papelógrafos como siempre los hemos hecho, ¿no? O sea, yo no me había enfrentado a una actividad intelectual que tiene un componente artístico. Los juegos tienen una pata en la ciencia y una pata en el arte. O sea, se maravillan las personas que experimentan estos juegos. Son muy accesibles económicamente. Les llamamos, son juegos que cuestan 100 pesos, 150 pesos producirlo por completo. Tratamos de hacerlos así económicos para poderlos dejar como herramientas de trabajo en las comunidades. Hemos asistido a congresos internacionales sobre fronteras metodológicas en sistemas socioecológicos, y hay gente que ha llegado con. Dice, yo lo que hago es ir a las COPs sobre cambio climático, llevar sensores, llevar películas y ponerle a las personas antes de ir a la toma de decisiones todos mis sensores para que experimenten un cambio corporal de 2 grados de incremento de la temperatura. Ah, súper interesante, ¿no? Entonces se sensibilizan antes de la toma de decisiones. Y les pregunto, ¿cuánto cuesta tu proyecto de investigación? No, pues $1 millón, $2 millones, ¿no? Y entonces cuando nosotros íbamos con estas herramientas a esos eventos internacionales, pues nos daba un poco de pena porque ellos llegaban con sus grandes dispositivos tecnológicos y nosotros pues con nuestros cartoncitos. Y fue ahí que reconceptualizamos estas herramientas y les llamamos One Dollar Methodological Tools. Y la pregunta era, ¿quién puede hacer una herramienta de investigación de frontera para transformar sistemas socioecológicos con $1 o con una libra? O sea, ¿quién? Si te doy 20 pesos, ¿quién hace algo? Y pues nadie podía hacer nada. Entonces ahí como que reivindicamos que estas herramientas son muy accesibles para nuestros contextos de vida, nuestros contextos de hacer ciencia en donde los recursos son escasos. Tienen amplia aceptación comunitaria. A mí no me había tocado, yo he participado en bastantes talleres con papelógrafos, con lo que siempre se hace, que son muy participativos, pero no dejan de trabajar en escribir, en llevar a las personas a que presenten sus ideas de manera oral. Nunca me había tocado poder abrir tanto la ventana de trabajo con una comunidad. Aquí podemos durar 8 o 10 horas y las personas no quieren que nos vayamos. Y en un taller, por más participativo, a las 2 o 3 horas ya está todo el mundo aburrido y se quiere ir. Ni tampoco nunca me había pasado que nos digan, déjanos, el juego déjalo, por favor. Yo me lo quiero quedar, quiero jugarlo con mi familia, quiero estar jugando por las tardes y aprender. O por favor, déjenme un juego porque lo queremos llevar a la escuela de mis hijos, porque ahí les enseñan cosas de historia universal que no entendemos, que no conocemos, y este juego trata sobre nuestra realidad. Entonces mejor que estudien eso, que estudien otras cosas. Incluso nos han dicho, déjanos este juego para la casa ejidal, porque lo queremos tener ahí como herramienta de trabajo en la asamblea, por si algún momento llegan actores, entonces como un elemento de consulta, ¿no? Con otros actores que puedan llegar con nosotros. Entonces, esa aceptación comunitaria, el hecho que no vas y haces un taller sin que te piden todos los juegos, te vas a regresar sin ningún juego. Eso es como, pues, qué máxima incidencia que esa, ¿no? Es un enfoque interdisciplinario. Comenzamos participando de diferentes disciplinas y se va volviendo transdisciplinario en la manera que se van involucrando y juegan las propias comunidades. La última frontera de estos juegos es pasar de lo que le decimos el play, el juego predispuesto, el juego que le llevamos nosotros al game. Nosotros le decimos, si tú pudieras cambiar las reglas del juego, ¿qué cambiarías? Ahí ese juego se vuelve súper transdisciplinario y estamos fomentando la capacidad de transformación, porque si cambias las reglas del juego, está la posibilidad de transformar las realidades también que enfrentas en el día a día. Son dispositivos de incidencia. Ahora en el llamado del nuevo CONACYT a que hagamos incidencia, pues muchos colegas que son de laboratorio, que son de ciencia básica, me dicen, no, pues es que yo no soy para trabajo de comunidades. Decimos, no, a lo mejor no tienes muchas capacidades, pero ¿qué tal si tienes un dispositivo en medio que te permita platicar con ellos? Entonces, estos juegos son esos dispositivos que te permiten establecer el diálogo. Entonces, incluso personas que se dedican a la ciencia básica, al laboratorio, se han aventurado a estos juegos y dicen, sí, no, yo siento que puedo hacer incidencia a partir de estos dispositivos que medí en mi relación con las comunidades, ¿no? Son consideradas herramientas de frontera por las financiadoras de la ciencia y tienen una excelente aceptación en foros académicos. O sea, prácticamente cuando solicitamos un financiamiento, no lo dan porque nunca antes habían recibido una propuesta de un juego. Cuando aplicamos un congreso nos aceptan y suelen ser las charlas
más concurridas y se generan muchas relaciones en estos congresos porque pues la gente se maravilla por estos juegos. Tratamos de generar esta doble participación, o sea, exponer los juegos y después invitar a que tengan una experiencia lúdica con los juegos. Entonces, pues sí, son la maravilla los congresos y también en las publicaciones científicas. Prácticamente a cualquier revista que tú le propongas un juego, pues te lo va a aceptar, porque si es una revista sobre sistemas agroforestales, en sus 20, 30 años de historia de la revista no tiene un juego. Entonces le propones, le va a encantar. Entonces se aceptan muy bien también. Entonces es una apuesta muy redonda, ¿no? Congresos, financiamiento, la comunidad, un dispositivo de incidencia, o sea, tiene como muchas aristas que lo hacen una metodología muy viable para estos nuevos modelos de ciencia y humanidades y tecnología que estamos promoviendo. Y pues la pena es que son muy desconocidos en México y en Latinoamérica, porque hasta ahora la comunidad anglosajona es la que más interés ha mostrado, pero pues sí estamos tratando de impulsar el enfoque con Luis y con otros colegas que se aventuran a esta metodología a través de estos medios, ¿no? O sea, pues corriendo la voz, llevándolo a congresos y llevándolo a foros de participación. Y bueno, esta frase de Roberto Bolaño me gusta mucho, que dice, la mejor pintura de América Latina será la que nos puedan ofrecer el juego y el experimento, ¿no? Entendiéndolos casi como sinónimos. El juego es un experimento social para explorar posibilidades de transformación. Lo que ocupamos es, y para quienes sean fanáticos del Principito, pues es tener esa capacidad de volver a imaginar, ¿no? También los juegos son para adultos, no son solo para niños, ¿no? Entonces lo que pasa es que a través de los modelos de educación hegemónicos nos enseñaron a ver el sombrero y dejar de ver a la boa que se come al elefante. Entonces tenemos que recuperar esa capacidad de imaginar para acompañar a las comunidades a que imaginen, porque en la capacidad de imaginar está la capacidad de transformar realidades. Pues bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias, Laca, muy interesante el punto. No sé si, Minet, ¿quieres decir unas palabras? Sí, pues muy emocionada, ¿no? Como dice Tlaca, nosotros ahorita durante los procesos de los talleres hemos realizado varios juegos. Ahorita también hicimos algunos didácticos, nos acabamos de enterar que se llaman didácticos y no serios en temas de educativos. Entonces, creo que realmente, ¿no? A veces, y lo hemos comentado, cuando llegas a un taller, a veces el tomar temas ríspidos es difícil, si solamente se lleva el papelógrafo, o a veces las personas no van dispuestas, dicen, bueno, es que estoy dando el tiempo de mi trabajo para estar en este lugar y cómo empezar esas dinámicas de rompehielo, de juegos, de aprendizaje, ¿no? Creo que es muy importante el reflexionar otras formas metodológicas para atender problemáticas que quizá de frente o hablarlas de manera directa no sea tan sencillo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Tlaca, por todo este andamiaje de cómo ha evolucionado, y sí es cierto, ¿no? O sea, creo que todos hemos aprendido más jugando, es el aprendizaje maya, viendo y jugando, y no tanto en el salón y con los papelógrafos, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran reflexión. Y pues esperamos que pronto también te veamos aquí para que podamos jugar con la gente del corredor, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Laca. Este, en la administración, digamos, uno de los grandes temas más importantes es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en condiciones de competencia, por un mercado, pues es muy similar a un juego, ¿no? Hay jugadores, hay ganadores, digamos, se utiliza mucho la teoría de juegos para, digamos, en la formación, sobre todo también de los chicos, ¿no? Y la pregunta es, ¿consideras esta perspectiva administrativa? Por ejemplo, tenemos referentes como Herbert Simon, este, que tomó de toma de decisiones. Este, y sí, digamos que en la teoría administrativa, la conducta de los jugadores, cuando hay esta situación de que uno va a ganar y otro va a perder, digamos que la conducta se puede modelar, ¿no? Pueden haber diferentes escenarios, ¿no? La teoría de juegos lo plantea muy bien, ¿no? El dilema del prisionero es el típico metáfora que usamos para explicar esto. No sé si tienes algún comentario sobre esto, o no sé si esta parte de que es más económico-administrativa está contemplada en este diseño de juegos.
Ujú. Sí, muchas gracias. Miren, muy interesante la pregunta. No presenté acá otra lámina que tengo en donde muestro como las diferentes escuelas o las diferentes betas que han venido aportando a lo que hoy entendemos sobre estos juegos. Y una de ellas es la beta económica o la teoría económica que se centra mucho en estos juegos de la elección racional y la decisión racional, ¿no? Y en la maximización de ganancias y el dilema del prisionero y otros dilemas detrás. Entonces, esto generalmente son juegos que se llaman juegos económicos y son experimentales o cuasi experimentales y tratan de ver mucho los dilemas de cooperación o no cooperación. Tienen un Exacto. fuerte componente en la comunicación. Si se comunican, tienen un resultado. Si no se comunican, tienen otro resultado. Y se centra mucho también en la memoria de juego. ¿A qué manera de generar una evolución del juego en donde a manera que van pasando rondas y van generando memoria y ver si se va modificando bajo qué condiciones las decisiones que están tomando, ¿no? Esa es una de las escuelas y va más a esos juegos conductuales, a esos juegos microeconómicos y son cuasi experimentales, ¿no? Y hay otras venas que vienen más hay otra que viene más del manejo de los recursos naturales, de la investigación agronómica, hay otra que viene más de las ciencias de la complejidad, entonces hay como diferentes avenidas sobre los juegos y ahorita pues ya cada vez se cruzan más y generan un nuevo estado que son como estos juegos socioecológicos pues serios, también se les llama juegos analíticos, juegos estratégicos, juegos multiactorales, también hay toda una serie de adjetivaciones, ¿no? Pero sí existen esos juegos y hay bastantes escritos sobre ello, ¿no? Hay la confusión de que estos juegos son sinónimos de teoría de juegos, y no necesariamente. La teoría de juegos es una de las teorías que sirven de base para diseñar estos juegos, pero hay muchas otras, ¿no? Ah, ok. Sí, me quedaba duda porque en una situación de juegos, pues unos ganan y otros pierden. Tú lo dijiste durante en tu conferencia, dijiste que luego al final, pues se gana como que el aprendizaje grupal, ¿no? Entonces, me quedó esa duda, como que si ese espíritu de competencia se da en el contexto de poblaciones rurales, que son más que modelos de competencia, son más como que la colaboración es lo que propiciamos. Entonces, por eso es que este, te hice esa pregunta, ¿no? Esa es una impronta que yo he tratado de hacer con los juegos que estoy ahora diseñando, ¿no? A partir pues de lo que he aprendido. No me gustan los juegos de ganadores y perdedores. Y estoy tratando de cambiar esa programación del modelo de competencia, a decir aquí, en todo caso, si alguien gana o pierde es el sistema, ¿no? Entonces hablemos de la, Ujú. de la capacidad de sustentabilidad o de justicia lograr en el sistema. También porque son juegos, como ya vimos, son juegos muy políticos que tienen el poder muy adentro, entonces no queremos generar conflictos, no queremos innovar conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos agrotitanes son actores muy, muy poderosos en el norte del país, no queremos generar una confrontación, no es los agrotitanes les están ganando a ustedes, sino es qué le está pasando al sistema agrícola que tenemos. Se está sobreexplotando por sobreuso, las ganancias a lo mejor se están yendo en lugar de estarse quedando. El río, que es la fuente de es nuestro anclaje, nuestro axis mundo, nuestro anclaje biocultural, pues lo estamos comprometiendo, su caudal ecológico a costa de un modelo. Entonces, vamos sobre el modelo y no sobre las personas y ganadores y perdedores. Pero eso ha sido una impronta muy, muy personal, ¿no? Gracias. Pues no sé si alguien tenga otro comentario, alguna otra reflexión. Pueden Luis, hacer la Yo, manita. sí, adelante, yo Alex. tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gil. Oye, no sé por qué se me apaga mi cámara. Este, no le gusto, creo. Tlaca, una pregunta. Eh, el costo de esos trabajos y la idea de un tiempo en desarrollo, más o menos. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Mm, lo primero sobre el tiempo, yo creo que depende mucho del conocimiento que se tenga del sistema o de la problemática. Por ejemplo, en mi caso, he tratado de trabajar con grupos ya consolidados. Por ejemplo, el grupo de pesca del Golfo de México es un grupo que tiene 20 o 30 años de investigación conociendo el sistema. Entonces, y es un grupo interdisciplinario. Entonces, cuando estamos armando el modelo, pues yo les pregunto, ¿cuántas tortugas? Mm, ¿Cuánto oleaje? O sea, saben todo, ¿no? Entonces, pues
tiene un conocimiento muy profundo del sistema, entonces muy rápido se llega a la parametrización y a las variables. Entonces, y lo primero sobre el tiempo yo creo que depende de que detrás esté un grupo que tiene un conocimiento profundo del sistema. Y después, pues de la complejidad del juego, ¿no? Y los propósitos del juego. Pero por decir un estimado, yo creo que sí, alrededor de unos 6 meses ya estás teniendo un juego para comenzar a probar. Como que llegar a una primera versión a lo mejor no es tan complicado, pero después afinarlo, parametrizarlo, validarlo, pilotearlo que pierda esa trivialidad y que se vuelva fino en las salidas, en los resultados que puede generar, es ahí donde yo creo que lleva un poco más de tiempo. Y los costos, pues los costos, yo creo que más que nada es creatividad y tiempo. Ahora hemos trabajado con diseñadores, los diseñadores nos cobran pues algo por hacer un diseño para que estos juegos queden como mucho más agradables. Ahora generamos licenciamientos de uso con todos estos Creative Commons para que los juegos se puedan reproducir de manera libre. Si quieres que lo adapten, se puede adaptar, pero dando pues los créditos académicos y de propiedad intelectual bajo un no uso comercial. Generamos estos códigos QR para poder estarlos también como difundiendo, ¿no? Lo otro que estamos haciendo es el modelo de financiamiento. O sea, tratamos de que estos juegos nos queden en una producción no muy cara, 150 pesos, 200 pesos a lo más, producir todo. Estamos viendo materiales, estamos viendo imprentas, tipo de fichas, para tratar de moverlos en los entornos educativos bajo una cuota de recuperación. Entonces, casi un modelo como adopta un juego. Entonces, tú compras un juego en 300 pesos o das una cuota de recuperación de 300 pesos, 400 pesos y posibilitas que una familia en el campo lo tenga de manera gratuita, ¿no? Porque el costo real es de 150, 200 pesos. Entonces, eso hemos visto que ha sido una forma de trabajar sin mucho financiamiento, ¿no? Y en el costo del desarrollo, o sea, lo que tú me estás diciendo es el producto final al consumidor final. El costo de desarrollo. Pues el costo de desarrollo no es otro que conocer el sistema, trabajar con un grupo interdisciplinario y dedicarle tiempo. O sea, es un trabajo intelectual, ¿no? O sea, ¿por qué más vas a pagar a un diseñador para que te ponga bonito el juego? O sea, las licencias de uso son gratuitas, los códigos QR para difusión son gratuitos, o sea. Ok, muchas gracias. Te pongo en contexto, Tlaca. Alex es parte de la Fundación de Mercados de Yucatán y hemos estado colaborando mucho con ellos. Seguramente, Alex, estás pensando hacer algo con los locatarios, ¿verdad? El Game of Thrones de los mercados municipales. Sí, o sea, digo, el sistema como lo planteó tiene sus ventajas, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Pero estas cosas cuestan, que lo va a diseñar cuesta, ¿no? Lleva un tiempo y uno tiene que buscar esos recursos para ver de dónde salen, si luego va a tener ajustes el producto, bueno, cuánto cuestan esos ajustes, o sea, lo que implica llevar a cabo esto para que tenga esa realidad ya en el mercado, ¿no? Básicamente por allá va mi pregunta, ¿no? Es que en nuestro caso sí es un modelo de investigación, o sea, nosotros ya tenemos salarios, o sea, trabajamos en centros públicos, en universidades, entonces es una actividad sustantiva para nosotros, ¿no? En ese sentido, pues no nos dedicamos a hacer juegos pues bajo contrato, ¿no? Los hacemos como un proceso de investigación. Generalmente buscamos que tengan una causa social, un anclaje social, o sea, trabajar con procesos territoriales. Y después, pues sí, o sea, si tuviésemos buenas áreas de comunicación, de diseño, pues aquí mismo haríamos todo. Ahí lo que pagamos un poco es a unos diseñadores para que nos apoyen como poniéndolos bonitos. Y después, pues la difusión y todo eso es por redes. Entonces tratamos de que nos quede el costo de producción barato, como decimos, para este modelo de cuota de recuperación y casi como adapta el juego, ¿no? Adopta un juego. Entonces adquiere tú uno para uso urbano, para uso académico, para que des clases, para que lo tengas y lo juegues con la familia y apóyanos a que llevemos otro de manera gratuita al campo, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer un trámite para acceder al trabajo que hacen ustedes. En dado momento, hacer un proceso ¿cómo yo solicito que esto llegue no sé, a un mercado de Mérida? Tengo esta información, hay un grupo que ya viene trabajando. ¿Cómo nos insertamos? Con relaciones de colaboración.
Ok. O sea, nos platicas tu proceso, tu caso, para qué quieres el juego y todo lo demás, y si nos interesa, que muy probablemente sea el caso, si vemos una causa ahí, pues comenzamos a trabajar, ¿no? Excelente. Es todo, Binet. Gracias. Están las chicas Paola y compañeras aquí levantaron su manita. Hola, primero que nada, buenos días a todos. Es muy interesante lo que comparten, sobre todo cómo abordar estas problemáticas en los sistemas productivos y que sea de forma holística, ¿no? Aquí tanto la doctora Laura como yo tenemos dos preguntas. La primera va un poquito a la misma par de la pregunta que hacían anterior. Estuvimos viendo los diferentes pues ejemplos que nos proponían de los juegos y creemos que muchos de estos se pueden replicar en las diferentes actividades que nosotras desarrollamos aquí en el Sistema Participativo de Garantía Agroecológica de Yucatán. Nuestra pregunta va hacia, ¿hay algún, en algún repositorio donde podríamos encontrar como que esas líneas bases de que han ustedes desarrollado para estos juegos, de tal forma que nosotros como que lo podemos tener y ajustarlos al contexto donde nos estamos desarrollando? Creo que no se escuchó nuestra pregunta, ¿verdad? Creo que sí, Está pero veo cerrado que tu audio. Está cerrado tu audio. está, ajá, sí, acaba de poner un mensaje en el grupo, dice que ahora. Perdón. Sí, creo que tuvo la calle un problemita y ahorita se conecta. Ahorita nos abre el audio de nuevo. También se me ocurre pensar en ese tipo de juegos con el tema de trabajo de infancias, ¿no? Lo decía hace rato Tlacal, cómo nuevamente hacer que las juventudes y los niños identifiquen las problemáticas, los alimentos. Hicimos un rally al inicio también en algunas comunidades de cómo se está perdiendo el conocimiento de las frutas y las verduras y se hizo todo una base y rallies para poder identificar todo este proceso y que los niños pudieran nuevamente tocar y palpar las verduras. Ahí estamos. Creo que tienes que cerrar por uno de acá, tus pero audios. a ver, sí. Sí, ¿me escuchan doble? A ver, vuelve a hablar. A ver, ¿ahí me escuchan bien o me escuchan? Sí, bien. Doble. Te escuchamos doble. Es que rebota la voz de... Se escucha la bocina del sonido y eso. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ah, qué bueno. Y ya no doble, ¿no? Ah. Sí, ya mejor. Pues sí, hasta ahora les comentaba que lo que hemos hecho con estos últimos juegos que hemos diseñado es como generar códigos QR en donde accedas al manual de uso del juego y accedas a todos los recursos del juego bajo una licencia. Si ese juego se permite que sea adaptado o no se permite que sea adaptado. Si se permite que sea adaptado, damos algunas pautas para adaptarlo y pedimos que nos informen de cualquier adaptación que están haciendo para nosotros, pues también poder retroalimentar y conocer la evolución que va teniendo la herramienta. Pero como tal, no tenemos un repositorio. Eso es como estos repositorios que ahorita compartió Mineta a través del grupo. Hay repositorios internacionales como el de Component Modeling, como el de Games for Sustainability, el de OpenABMs, o sea, para modelos basados en agentes. Y estamos próximos a enviar nuestros juegos para allá para que también queden esos repositorios internacionales, pero sí sería bueno impulsar un repositorio nacional de juegos porque comienzan ya a acumularse. Solicitamos un proyecto de ciencia de frontera, yo era el responsable técnico que pues desgraciadamente no nos lo aprobaron, vamos a intentarlo el próximo año y era justamente para tratar de
de llevar a la consolidación nacional todo este enfoque de los juegos, y entre ellos estaba pues conformar como un primer laboratorio con algo de equipamiento y un sitio web oficial donde estuvieran pues contenidos, todas estas herramientas bajo una política de acceso abierto y se hicieran públicos, ¿no? Y Necol está trabajando muy fuerte ahorita como en una política de acceso abierto para metodologías, para datos, para todo lo que hace. Entonces, como que queríamos acoger esta filosofía que está impulsando Miguel Equigua. Estamos en esas, vamos a volverlo a intentar en el próximo Ciencia de Frontera, esperamos resulte, y en el próximo año tener ya un sitio web donde se alberguen todos estos juegos y haya también un espacio interactivo, ¿no? Para poder pues tener retroalimentación sobre los juegos y comunicarnos y todo esto, ¿no? Estamos en proceso. Ahorita pueden escribir por lo pronto en el correo que vieron, se los dejo en el chat y pues escriben quienes tengan interés. Gracias. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, comentario. Como bien comenta Tlaca, ¿no? La idea es que estos juegos también sean educativos y aprovechados en diferentes espacios, ¿no? Supongo que vienen con todas las instrucciones de aplicación, Tlaca, o qué tan complicado es de repente aplicar un juego de estos. Los tenemos con un manual de uso, manual de aplicación, y ya tratamos de generar un formato de registro, dar las pautas para organizar el taller o sea, el debriefing, que es esta parte de discusión. Es todo un reto porque pues ponerlo en plano sobre un escrito y que te entienda la otra persona es casi como decirle: aquí te van las pautas para que armes el mueble, pero el mueble está como bien complicado, ¿no? Entonces, pero sí hemos visto que funcionan, que suelen funcionar. También estamos generando videos instructivos, porque es difícil por la palabra, entonces un videíto puede ayudar, un videíto de juego, un videíto instructivo pueden ayudar a que tenemos esos videos también. Pues estaremos revisando los repositorios, ¿no? Para hacerte la solicitud. Pues Sí. no sé si alguien tenga otro comentario, o Anel, ¿tú quieras también comentar algo antes de despedir? Sí, es un tema eso de los juegos, sobre todo estos que crean competencia, a lo mejor un manual, ¿no? De, como tú mencionas, ¿no? Video para instructivo, y sobre todo hay algunos juegos que tienen como notas para el instructor, como para, digamos, que poner los puntos en los cuales se tiene que poner atención. Yo la verdad no he hecho juegos en contextos rurales, o sea, más que los educativos, ¿no? Que no implica que esta situación como más de estrategia que son este tipo de juegos. Pero sí con mis alumnos, sí los he hecho, y a veces no me gusta mucho porque se enganchan mucho en el juego y a veces teclan conflictos o sea, si no se sabe llevar bien el juego, se puede crear conflictos, ¿no? Entonces sí qué bueno que mencionas esta parte del juego serio, ¿verdad? Porque un juego mal llevado, o sea, si no están claras las reglas y un grupo gana y los demás lo consideran que es injusto, pues probablemente más que apoyo se va a crear más conflicto. Entonces creo que esa es la parte que creo que es un punto crítico, ¿no? De llevar este tipo de juegos a las comunidades, ¿no? Tener muy claro esta parte de las reglas y también algunas notas de qué sucede en caso de conflicto, ¿no? ¿Qué puntos del juego puede ocasionar conflicto y qué hacer en caso de conflicto, ¿no? Sí. Es mucho el arte de la moderación, y sí damos unas pautas para moderadores, y por eso tratamos de trabajar en contextos donde hay la confianza, donde hay las capacidades instaladas, todo el precedente para llevar una herramienta de este tipo. La semana pasada estuve en Tabasco con un modelo de computadora y estuvimos jugando petroleros, estuvo directivos de Pemex, directivos de Chevron, sociedades cooperativas de estas que paran carreteras y conservación, o sea, la coordinación regional de CONAM, conservación internacional, TNC, etcétera, etcétera. Los tres jugando un modelo en computadora, leyendo gráficas en computadora. El juego comenzó un poco tenso porque nadie quiere ceder, y después del juego ellos terminaron sentados 3 horas poniéndose de acuerdo y pensando un nuevo imaginario para el Golfo de México con una tecnología 2.0 petrolera,
con el sector petrolero apoyando nuevas artes de pesca para bajar la presión del recurso pesquero, y Conan diciendo ya no nos interesa incrementar superficie de áreas naturales protegidas y tenemos muchas más herramientas, pero el Estado mexicano no nos está impulsando. Entonces terminaron pensando nuevos derroteros para el Golfo de México, ellos solos, 3 horas, nosotros viéndolos, jugamos un rato, logramos destrabar un poquito las tensiones de somos sectores discordantes y después ellos poniéndose de acuerdo, generando planes de acciones. Es una maravilla, ¿no? Y modelando a 50 años los escenarios del Golfo de México. Bien. ¿Hay alguien que está alzando la mano? Javier Martínez. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola, Minet. Luis, buenos días a todos. Javier, ¿cómo Soy estás? Javier Martínez Cordero de otro PRONAI de soberanía alimentaria, por el cual tuve el gusto de conocer a Minet y todas sus actividades, y saludo a todo el grupo. Ya veo Monse también. Solo comentando, bueno, llegué tarde, discúlpenme, es que me pude desocupar tarde, no vi mucho de la presentación, ojalá lo pueda uno acceder por algunos medios. Siempre me gusta mucho, nosotros en el proyecto tenemos un PRONAI acuícola regional en el sureste, en Pacífico Sur de México, pero aparte yo coordino el Laboratorio Nacional CONACYT de Tilapia México. Entonces, este tema no lo hemos trabajado, la verdad, y es, por supuesto, muy interesante. Ahorita que comentaba Laca, creo que, perdón, la experiencia de cómo acabaron jugando en computadora y demás, me recuerda lo más cercano que yo tengo de experiencia es, yo soy economista y generamos modelos multi criterio y multiobjetivo de toma de decisión, y hemos hecho ejercicios de computadora en que esto que acabas de describir lo hacemos en que damos un teclado a tomadores de decisión, pero ahí el ejercicio nos lleva a asignación de criterios y pesos para tomas de decisión. Aquí lo interesante es como que, no, sin saber más detalles de lo que dijiste, se me hace interesante el hacerlo a través del componente del juego, etcétera, ¿no? Que lleva una dinámica diferente, porque la verdad es que sí, cuando empiezan esos ejercicios entre tomadores, de por sí que accedan a sentarse en una mesa, todos es complicado. Y luego, pues nadie quiere poner ahí abrir su juego, digamos, ¿no? Muchas veces. Entonces, ya de por sí es un ejercicio complicado el iniciarlo, pero al final produce muchas cosas. Es que felicidades y ojalá pueda tener la experiencia de qué es lo que hicieron, y sin duda hacia adelante del proyecto, el proyecto y lo que como Laboratorio Nacional nosotros hacemos, sin duda, yo ya identifiqué ahí un elemento a trabajar. Gracias, Mini. Sí. Pues nada más quizá para comentar que este último juego que les compartí, Milpa, la idea es que lo concretemos para el corredor, o sea, entonces que lo adaptemos a los parámetros que funcionan para el corredor y que quede como un juego precedente también para el PRONACE Soberanía Alimentaria, ¿no? Como ya les comenté, o sea, es un juego lo suficientemente general para que se adapte a otros contextos, ¿no? Y después darle las pinceladas específicas para que sea sobre la realidad pues biocultural milpera y de la zona PUC. Pero entonces sí lo vamos a dejar ahí, vamos a generar también antes del cierre de este proyecto el manual y unos videos para que estén ahí y sirva como que detone que se pueda implementar este tipo de herramientas entre los otros PRONAIs, ¿no? Gracias. Deberíamos de juntarnos todos a jugar. Sí, hay que jugar todos juntos para luego probarlo entre nosotros y luego ya en la comunidad. Me parece excelente. Sí, y doctor Javier, queda grabada la sesión, se va a compartir después el link, está en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube puede ver todas las sesiones también anteriores, ¿no? Gracias. Y como aviso económico, pues el próximo mes también el segundo, es el primer martes, ¿verdad? Del mes, estaremos teniendo ya nuestro último seminario, que ya va a ser como para presentar resultados. Estamos preparando algo muy interesante también para la última sesión. Gracias.
Pues, Tlaca, de verdad, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por también esta enseñanza. Ya creo que nos llevamos también un refresh, ¿no? De que no solamente es la parte académica, la parte técnica, sino que también hay que dejar estos espacios de aprendizaje, reflexión y que pues existen otro tipo de herramientas más que solo el papel. Muchísimas gracias, Tlaca. Sí, sí, sí. Y ahí están cualquier cosa, pues contacto con Jibiopuca, ahí están mis correos y pues me encantará también compartir con ustedes. Excelente, me encantó. No, Pues no sé si quería no sé si vamos a aplaudir abrir y nuestras no pude. camaritas. No sé si vamos a abrir nuestras camaritas para tomarnos la foto. Ya salió Luis, manda saludos, estoy escuchándote, Tlaca. Sí, pues fue un gusto ver a Luis. También está Mayrani, que ha trabajado juegos. Ahorita vi a Ceci también, un estudiante que quiere comenzar un juego en Tlaxcala, entonces qué gusto. Gracias a Carlita con su bebé, que también es uno de los participantes de nuestro proyecto y que su hijo ya tiene experiencia desde cuna también con los juegos aquí en nuestra zona. Si pueden abrir sus camaritas, Alex, Mayrani, Nayeli. Si no pueden, pues nos dicen para tomar la foto. Les esperamos un minutito. Ahí están. Se apaga la mía muy rápido. No me quiere mi cámara. Ahora, rápido. Para Sí, que sí, quede. les estoy mandando. Te alcancé a tomar, No Alex, sé pero por a ver. qué. Ahí va. 1, 2, 3. Estamos. Muy Ay, bien. te salvaste. Monse, te voy a tomar otra y te voy a pegar sobre la otra foto. Pues muchísimas gracias y un gusto saludarles. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego, Nos vemos. gracias. Muy bien. Chao. Gracias. Nos vemos. ¿Detienes la grabación, Anel? Sí, ya está. Ah, pensé que se iba a